Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa les proponemos hablar de agricultura, ganadería y también hasta del cuidado de las mascotas. Y para comenzar, ver cómo se puede producir avena para el forraje. Durante algunas décadas en Argentina se ha venido dando un proceso de agriculturización. Dicho avance de la siembra, que se ha manifestado en la intensificación de la producción, ha llevado a la conversión de los campos hacia la agricultura. Con el aumento de los rindes agrícolas, la ganadería registró un reordenamiento, afectando la producción de cultivos asociados a la cría del ganado, como la avena. Sin embargo, con la recomposición de la ganadería, el cultivo ha recuperado superficies. Uno de los usos que tiene la avena en estos últimos años es el de cultivo de cobertura, que bueno, es un aliado, digamos, de los productores como para hacer un cultivo en un bache entre dos cultivos que por ahí les resultan más interesantes o más rentables. Afortunadamente hay variedades que se prestan para eso y bueno, el productor puede pensar en una avena y no en un centeno, por ahí, que es otro de los cultivos que se emplean con este fin. Pero a pesar de la escasísima inversión que hay en el desarrollo de variedades de avena en Argentina, el INTA y la Chacra de Barrow han puesto a disposición de los productores una serie de cultivares interesantes que cumplen con diversos objetivos, o sea que a la hora de elegir hay una paleta que antes no estaba, y eso me parece importante remarcarlo, sobre todo porque bueno, es investigación oficial y que hay que seguir apoyando. Los verdeos de invierno, por su alta producción estacional, son el recurso con mayor aptitud para asociarse con las pasturas semipermanentes. Un aspecto importante del uso de la avena en las rotaciones es la posibilidad que brinda de alternarse con otros cultivos. La avena entra en la rotación en la zona nuestra que somos o éramos de hacer cereales de invierno, ahora hay mucha gruesa, pero bueno, era un cultivo que entraba en la rotación con la cebada y con el trigo. Ahora que la cebada ha crecido muchísimo, el nicho de la avena pareciera que es más chico, pero sigue existiendo. Siempre hay productores interesados en hacer grano para semilla y grano también para industria, que es uno de los usos por ahí menores, pero que implican hacer calidad, que en avena es bastante fácil. Hay materiales que tienen en su genética, digamos, una mejor calidad de grano y un buen rendimiento de grano, que también es lo que necesitamos para que el productor pueda hacer el cultivo. Las nuevas variedades desarrolladas procuran brindar resistencia a las enfermedades. Sin embargo, para los proyectos de investigación, este aspecto se presenta como un continuo desafío. Al implantar avena, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los cultivos antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Hay que partir de elegir bien el lote, no solo por, digamos, pensar en la potencialidad de rendimiento, sino porque la avena es una gramínea que tiene problemas con las malezas gramíneas. Entonces, si partimos de un lote que ha tenido, por ejemplo, o que tiene raíz graso, avena negra, avena fatua, o que ha tenido cebada el año anterior, la cebada no es un buen antecesor del cultivo de avena para grano, porque bueno, después se convierte en una maleza y es muy competitiva. Así que bueno, son cuestiones que por ahí no tienen costo, pero que hay que tenerlas presentes para lograr después un buen cultivo. Después elegir la variedad en función del objetivo que está persiguiendo, de cuándo va a sembrar. Hay algunas diferencias en los materiales en cuanto al ciclo. En la sanidad, que es algo muy importante, yo digo, todas las avenas dan pasto y dan grano, pero hay algunas que son más aptas para producir pasto
y hay otras que se defienden mejor para producción de grano. Afortunadamente tenemos cultivares diferentes y entonces, bueno, eso también. Y es solo cuestión de averiguar y ponerse, digamos, al día según el objetivo que cada uno tenga. Como parte de las investigaciones y ensayos, desde la estación experimental Barrow del INTA, se están probando avenas con diferentes propósitos. El programa de avena lo primero que busca son variedades que rindan mucho forraje, otras que rindan grano con un grano de calidad. Y bueno, en el último tiempo hay una de las avenas del programa que ha sido elegida por un laboratorio para hacer productos de cosmetología, que es un uso diferente al que nosotros estábamos acostumbrados, que existe, que sabíamos que existía, pero bueno, en Argentina nosotros veíamos en las góndolas de la farmacia por ahí o en las perfumerías algunas cremas que tenían avena y la avena no era argentina. Bueno, este laboratorio se decidió por una de las avenas nuestras, lo cual nos hace sentir muy felices porque es un desarrollo que tiene un fin distinto, que por ahí es muy chiquito, pero bueno, es un destino diferente. En el mundo se está pensando en otros usos para alimento, para hacer leches, la leche para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, leche, yogures, helados. Y últimamente se está hablando de la imitación a la carne, para lo cual están usando también avena y bueno, hay países que están bastante avanzados con eso. O el hacer fideos, por ejemplo, que en otros países también se hace. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos pendiente todavía y un punto que quedó sin poder abordar, pero que ahora estamos haciendo fuerza para que el INTA, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, junto con las asociaciones de celíacos, evalúen algunas de nuestras avenas con la posibilidad de que se puedan usar para hacer alimentos para celíacos. En el mundo hay avenas que se llaman gluten free, que pueden ser consumidas. Bueno, algunas de nuestras avenas, por las características de sus proteínas, podrían entrar en ese rubro. Lo que pasa es que falta la investigación, digamos, entre la parte sanitaria para poder desarrollarlo. La avena apta para celíacos es un cultivo con genética especial, rigurosamente seleccionada a campo, libre de gluten. El llamado proceso de contaminación cruzada se puede producir por la existencia de otros cultivos o granos que contengan gluten, lo que dificulta la producción al crearse un riesgo importante de contacto entre diferentes tipos de cereal. Producirlo eso, aunque tengamos la genética, digamos, no es fácil porque los contaminantes como son el trigo, la cebada y el centeno son productos de nuestra región. No es fácil, pero no es imposible, así que bueno, espero que en no mucho tiempo eso se pueda lograr. Después de ver cómo la avena se posiciona en la secuencia productiva con diferentes alternativas, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de la calidad de la carne bovina. La calidad de la carne bovina depende de diferentes factores y para determinarla existen métodos que aquí en el siguiente informe les proponemos repasar. En general, la calidad de la carne bovina se define de acuerdo a ciertos parámetros como terneza, color, jugosidad, sabor y aroma, vida útil de la carne y conformación de la res. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos que son valorados al momento de la compra
y en el de la degustación. Cuando uno ve las medias res y las canales, la realidad de todo esto es que no tenemos, bueno, tenemos que tener un animal homogéneo en cuanto a terminación, no exceso de grasa, tener una buena aptitud carnicera, que es basada en un buen área de ojo de bife, que dividido el peso de la canal, de la carcasa, no tiene que dar arriba de 0,25. Y cosas como fundamentales, el color. Una ama de casa siempre decimos que cuando va a comprar carne quiere que sea la carne color cereza y quiere que la grasa sea color anacarada. El tema de contusiones, que uno ve mucho dentro de las plantas de faena, evitar esas cosas. Pero en líneas generales, cuando hablamos de calidad, es terminación basada en la grasa que hay debajo de la piel, debajo del cuero, donde debemos tener un mínimo de 9 milímetros, un buen área de ojo de bife que nos va a determinar mayor cantidad de carne a la despostada, y el otro ítem que es fundamental es el tema de calidad. Cuando hablamos de calidad hablamos de dos aspectos a tener en cuenta, que es la maduración, pero no la maduración de lo que se habla, que es, sino fundamentalmente el tema de la edad de los animales. En la góndola lo primero que vemos es la carne fresca, entonces los principales atributos de calidad son los que asume el consumidor cuando la va a elegir a la carne, ¿no? Y ahí básicamente el principal lejos es el color de la carne. Ese es, no solo acá en Argentina hay encuestas que marcan que bueno, el 80% de los consumidores dice que es el color de la carne. También en el exterior, es en todos lados, bueno, el color es fundamental. Después le sigue la cantidad de grasa, el color de la grasa, son los otros atributos en la góndola, ¿no? Que el consumidor o el comprador de la carne los usa para definir la calidad. Y después cuando la consumimos a la carne, ahí los aspectos de calidad, bueno, el principal es la terneza. Y una vez que la terneza ya no es más un inconveniente, cosa que ocurre en Estados Unidos, por ahí empieza algo a ocurrir acá, pasa a ser el sabor de la carne. Y ahí es pastoril, es de feedlot y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí empieza a ser el sabor. Los factores que influyen en la calidad de la carne son fundamentalmente, el primer atributo es la terneza. El primer atributo es la terneza. Y para eso tiene que haber un buen trato previo a la faena y post faena. Muy preocupado porque hay una pérdida de un 30% desde que el animal entrega, desde que el productor entrega el animal hasta que va a la góndola. Y la calidad basada fundamentalmente en el porcentaje de grasa, infiltración grasa dentro del músculo, que hace a los caracteres de palatabilidad, del flavor, la jugosidad. Todos esos aspectos son muy a tener en cuenta. La ecografía o ultrasonografía es la técnica que utilizan veterinarios especializados como herramienta para evaluar la composición carnicera en los animales vivos, característica denominada mérito de carcasa. Este método de diagnóstico para el control de la gestación y diagnóstico de patologías es una de las tendencias para facilitar el estudio de la composición y calidad carnicera de los animales de producción en pie. La que me define es un diagnóstico por imagen. Si vos tenés un tirón en la pierna, el que me define es una imagen. La imagen me va a decir que vos tenés un edema, que tenés una ruptura fibrilar. En la carne es lo mismo, debajo del cuero no sé lo que hay. Y la única manera de saberlo es hacer una ecografía. La ecografía me va a diagnosticar, me va a decir qué terminación, me va a decir qué nivel de engrasamiento, qué calidad tiene, todos esos aspectos me va a decir, pero gracias a esta tecnología de mayor impacto en el mundo, que es la ultrasonografía, el diagnóstico por imagen en general. La calidad está basado en dos aspectos que lo dijimos, fundamentalmente el tema de porcentaje de grasa intramuscular, o marmoreo, o marblin, o llamarle como quiera. Pero la que me define una calidad, el marmoreo es clave. Y últimamente la última tecnología que hemos aplicado, que estamos estudiando, analizando, que es la tecnología de elastosonografía que se utiliza en humana
para diagnóstico de tumores mamarios, de problemas de cirrosis hepática, problemas de tiroides. Yo lo he llevado a lo que es músculo esquelético y puedo llegar a decir si esta carne es más tierna o no es más tierna, midiendo un componente del tejido conectivo que se llama la elastina. El manejo nutricional y fundamentalmente el bienestar de los animales son aspectos de gran importancia para lograr carnes de buena calidad. El manejo de la hacienda prefaena tiene gran importancia. Esos cuidados contribuyen a expresar el potencial genético del animal y a mejorar las propiedades organolépticas o sensoriales de la carne, capaces de ser percibidas directamente por el consumidor al comprar y comer el producto. No existe la mejor raza. Lo que existe es gente que trabaja mucho y muy duro atrás de todo esto, porque las razas se adaptan a los ambientes. Tenemos zonas tremendamente calurosas, frío, entonces las razas se insertan a todo este tema. Y después obviamente el tema que el animal llegue con sanidad es clave, que llegue sano. Hay algo que no se negocia, que es el bienestar animal. Por lo que hablábamos de las pérdidas del 30%, de contusiones, de carne oscura, de pH elevado, pero en líneas generales yo te puedo decir si un animal es de buena calidad, primero por los aspectos fenotípicos, por lo que me presenta el animal de saludable, y después a través de una imagen yo te puedo decir qué características tiene, porque en definitiva lo que comemos es un bife en un plato. Que sea un buen nivel de ganancia de peso, un buen nivel de engrasamiento que tengan los animales. Es básicamente eso, o sea, y contar, como vos decías inicialmente, con una buena genética, ¿sí? Porque si todas esas cosas están mal, bueno, después la terneza va a estar mal. Y otro aspecto importante que no lo comenté hasta ahora es el estrés de los animales. Sí, eso es fundamental en la definición de la calidad. El estrés durante todo el engorde, especialmente en los últimos días. Si el animal se estresa, le va a bajar la reserva de energía, eso va a hacer que el animal, digamos, no tenga una carne tierna, que el largo de sarcómero, o sea, que se contraigan los músculos porque tiene poco glucógeno. Y eso va a dar como resultado carne dura. Además de los factores productivos, la calidad de la carne depende de un conjunto de factores biológicos, entre los que se destacan la edad, el sexo y la raza del animal. Las diferencias de calidad de carne vinculadas con la edad del animal se deben a cambios profundos en la composición y características de los músculos. La terneza se encuentra claramente afectada por la edad, mientras que el peso no es un factor determinante en la calidad de la carne. Una de las grandes quejas por parte de los frigoríficos es la heterogeneidad de las tropas, de los animales. Pero sí, uno cuando ve a sí mismo en un grupo contemporáneo, ves animales que tienen, a pesar de que tienen igual peso vivo, o tienen una desviación muy chica, notás animales con mayor cantidad de porcentaje de grasa intramuscular, que va desde el 1%, el 2% al 7%. ¿Qué quiere decir? Que en 100 gramos de músculo hay 7% de grasa, o hay 1%, te estoy hablando, misma comida, misma raza, mismo peso, o sea que las variables y gracias a una ecografía uno puede diagnosticar que este animal es más palatable o más sabroso que este, y que este en rinde de corte, a pesar de ser iguales en peso, en raza, en ambiente, va a rendir mayor cantidad de corte al minorista. Hacemos una breve pausa, no se vayan que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La neurología es una de las ramas de la medicina veterinaria que más avances ha registrado. Y en el siguiente informe, un especialista nos cuenta cómo se está aplicando en pequeños animales. La medicina veterinaria es una profesión que ha evolucionado de manera notable con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, técnicas complementarias y especialidades. La neurología, una de las ramas de la medicina veterinaria que ha registrado importantes avances en el campo del conocimiento,
se dedica al estudio de las patologías que afectan a los sistemas nerviosos central y periférico. La neurología en veterinaria lo que trata fundamentalmente es de cualquier patología que afecta al sistema nervioso, ya sea el nervioso periférico, los nervios y la unión entre el nervio y el músculo, o las patologías del sistema nervioso central, que son las patologías del cerebro y de la médula espinal, que en términos generales son esencialmente las mismas que afectan a los humanos. Tenemos patología inflamatoria, patología tumoral, patología discal en el caso de patología de médula espinal y una gran variedad de enfermedades. Yo siempre digo que los libros de neurología son muy gordos, porque hay muchas patologías muy frecuentes y luego hay muchas otras patologías mucho menos frecuentes, pero muy variadas. El examen neurológico de los pequeños animales proporciona información crucial sobre la salud del sistema nervioso central y periférico del animal. Esto incluye el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos. Un examen completo puede revelar signos de enfermedades neurológicas como traumatismos craneales, hernias de disco, enfermedades infecciosas o tumores cerebrales. Esencialmente, el sistema nervioso es un órgano que está integrado en todo el sistema, entonces cualquier patología que afecte de manera sistémica, de manera secundaria, puede afectar al sistema nervioso, y cualquier patología que asiente en el sistema nervioso, de manera secundaria puede dar lugar a síntomas sistémicos, particularmente en enfermedades del sistema nervioso que afecten a estructuras que tienen una función endocrina, como por ejemplo la hipófisis. Aquellos animales que padecen afecciones que requieren intervenciones quirúrgicas para su abordaje son considerados pacientes neuroquirúrgicos. Un paciente neuroquirúrgico es aquel paciente en el cual una cirugía puede ayudar al tratamiento del mismo. Por ejemplo, si hablamos de patología cerebral, pues aquella patología que incluya una ocupación de espacio en la cavidad craneal y que produzca síntomas por compresión o por infiltración del tejido, es susceptible de hacer una resección quirúrgica, ya sea un absceso, por ejemplo, o un empiema, o ya sea un tumor. Además, esa cirugía nos ayudará a resolver un diagnóstico, un problema, un dilema que tenemos inicialmente, nos ayuda a confirmar el diagnóstico definitivo de ese proceso, porque muchas veces nos basamos en las pruebas de imagen cuando necesitamos un estudio histológico de la lesión y no lo podemos conseguir el tejido a menos que hagamos una cirugía. Y en último lugar, a veces la cirugía nos ayuda también a resolver problemas derivados de la propia patología, como el aumento de la presión intracraneal. Podemos hacer medidas de alivio de la presión intracraneal, como derivaciones ventriculoperitoneales o cirugía ya puramente reconstructiva de la bóveda craneal. Los diagnósticos clínicos y el aporte de las técnicas de imágenes son herramientas fundamentales para definir el estatus neuroquirúrgico del animal en observación. Las valoraciones fundamentales son siempre una valoración clínica. No podemos pasar a quirófano sin haber hecho una correcta valoración clínica, porque nos va a dar la significación de aquellos hallazgos que encontremos en la resonancia magnética o en el escáner, que son los que condicionan si podemos o debemos hacer una intervención quirúrgica. Entonces, fundamentalmente correlacionar hallazgos clínicos con hallazgos radiológicos. Ahí la revolución en la neurocirugía, en veterinaria, igual que ha sucedido en humana, se basa en la mejoría en la capacidad de detección de las lesiones cerebrales y medulares gracias a la llegada de las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen. La neuroanatomía, enfocada en el estudio de la estructura del sistema nervioso, tanto a nivel macroscópico como de tejidos, células y conexiones neuronales, es la ciencia base para el desarrollo profesional en esta área de la veterinaria, que demanda conocimientos específicos. La neurocirugía la deben de hacer veterinarios que están entrenados, en primer lugar, en una evaluación clínica de los pacientes. Deben ser, antes que neurocirujanos, deberían de ser neurólogos y comprender bien la neuroanatomía y la neurofisiología. Luego tienen que tener una parte de neuroradiólogos, deben de poder ser capaces de interpretar los hallazgos de las pruebas de imagen, más allá de la opinión de un radiólogo, pero ellos deben de ser capaces de ver lo que está pasando en el sistema nervioso, porque al final son los encargados de tomar las decisiones neuroquirúrgicas. Y una vez ya has valorado al paciente, has interpretado lo que hay en las pruebas de imagen, tienes que decidir qué técnica. Y la curva de aprendizaje en la neurocirugía, la verdad es que es bastante lenta, fundamentalmente por la
la falta de centros todavía de referencia donde hagan un gran volumen de neurocirugía. Se opera mucha hernia discal, porque es una patología extremadamente frecuente, se opera mucha fractura de columna, pero por ejemplo no se opera tanto tumor cerebral. Y eso es debido muchas veces a la falta de experiencia en el abordaje de estos pacientes, porque ya sea porque no hay pruebas de diagnóstico por imagen en el centro donde se realizan las intervenciones, o sobre todo porque no haya una instrumentación adecuada. La mejoría en las técnicas quirúrgicas, en este caso, tienen que ir de la mano de la adaptación de la instrumentación específica que existe en neurocirugía, que por supuesto tomamos prestado de los médicos. Amigos del campo, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.